Gran silencio. Oh, oh. Bueno, listo chicos. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Victoria, por favor, Victoria, Victoria. ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? ¿O algo que no haya estado claro en la primera parte? ¿Todo está bien? Perfecto. Voy a continuar con la siguiente parte. No se olviden, chicos, por favor, el tema de la puntualidad es súper importante para iniciar las clases, ya que hay demasiada interrupción y se pierde, ¿no? Se fragmenta el hecho de que tenga secuencia lo que uno se está diciendo, ¿sí? Entonces, por favor, tenga la bondad de estar en la sala de manera responsable y a tiempo, ¿sí? Y con sus micrófonos desactivados. Les pido. Muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar, por favor. Voy a detener mi video otra vez para compartir pantalla. Listo. Ay, Dios mío. Qué complicado cuando ingresan a destiempo. Bueno. Tenga la bondad de silenciar su micrófono. Listo, vamos a continuar y nos corresponde hablar un extracto acerca del Imperio Arcadio, ¿no? El Imperio Arcadio data del año 2350 a.C., este fue un pueblo nómada. ¿Qué quiere decir nómada? Que eran personas que llegaban y se apropiaban del territorio, ¿no? Entonces era un pueblo nómada que había llegado progresivamente a Mesopotamia, o sea, de poco en poco, ¿sí? Aprovechó las disputas, rivalidades, enfrentamientos de las ciudades-estados sumerias y las conquistó. O sea, fue una gran oportunidad. Fue liderado por el rey Sargón y es considerado el primer imperio semita, ¿no? Este imperio arcadio decayó en el año 2125 a.C.
¿sí? Debido a las invasiones de los pueblos del noreste de la Mesopotamia, conocidos como los Guti. Entonces ya habíamos hablado un poquito acerca de quiénes eran cada uno de estos protagonistas, ¿no? Vamos al Imperio Babilónico. A las invasiones de los Guti se sumaron un siglo después otros pueblos semitas, los amorreos, quienes fundaron la nueva ciudad de Babilonia en el 1900 antes de Cristo, ¿no? Toda esta situación, integración, reunión, digámoslo así, unificación dentro de estos pueblos, hizo que se construyera este imperio, ¿no? La ciudad de Babilonia se hizo muy importante durante el reinado de Hammurabi, entre 1792 y 1748 antes de Cristo, ¿no? Este rey elaboró, como se vio anteriormente, el código, ¿sí? El código de Hammurabi. Ten la bondad de desactivar, por favor, el micrófono, ¿sí? Este código regía en todos los dominios, ¿no? Que de este imperio, en los dominios de Babilonia, ¿no? Y es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado. Entonces, estas son las principales características de lo que fue el imperio arcadio y babilónico, ¿no? Vamos a ver acerca de los hititas, a ver qué podemos recordar. Los hititas fueron de origen indoeuropeo y provenían de Anatolia, que era una península, ¿no? Lo que hoy es o se refiere a Turquía, ¿sí? El comienzo del poder en este imperio se establece con la fundación de la ciudad de Hattusa en el siglo XVIII antes de Cristo. Bueno, los hititas fundaron un extenso imperio que comprendía Chipre, Siria y la Mesopotamia. Sí, esto generó demasiadas disputas o desacuerdos con el imperio egipcio por el control de Siria, ¿no? Este imperio hitita comenzó a desintegrarse debido a muchos ataques de los pueblos aqueos y frigios para el 1200 antes de Cristo, ¿no? Entonces, ya en aquella época los hititas habían desaparecido completamente, ¿no? Fueron la primera civilización en usar el hierro y su producción fue guardada en secreto durante siglos. Sin embargo, cuando el imperio hitita se destruyó y cayó, sus artesanos se dispersaron, ¿no? Se fueron a diferentes lugares llevándose con ellos la tecnología y esto se difundió y permitió que se expandiera por todo el creciente fértil, ¿no? Entonces fue rasgos bastante significativos acerca de sus orígenes y sus batallas perdidas, ¿no? Siempre daba cada imperio que dejaba de existir, daba lugar a otro, ¿no? Siempre acuérdese que eran luchas de poder. Permítame, voy a ingresar a dos compañeritos más. Listo. Ahora sí vamos a hablar acerca de los antiguos imperios de Asia. Habíamos iniciado por lo que correspondía a la India, ¿no? Entonces, dentro de este tema, se puede citar que la India era conocido como el gigante del sur, ¿no? La historia de la India tuvo bastante importancia por todo lo que consiguió. Y esta historia vimos que se dividía en 4 etapas, ¿no? La primera, que era la civilización del Valle del Indo. La segunda, que era, bueno, hablemos un poquito acerca de la civilización del Valle del Indo, ¿sí? Esta civilización se dio de 4000 a 1500 antes de Cristo, ¿sí? Luego viene la época védica, que fue de 1500 a 324 antes de Cristo,
¿sí? Consecutivamente viene lo que es el Imperio Maurya Ashoka, que este fue 330 a 231 antes de Cristo, y la dinastía Gupta, que fue lo último, del 240 a 500 después de Cristo, ¿sí? Dentro de este imperio se destacó mucho lo que eran las castas indias. Nos podemos acordar que hablaba de los brahmanes, que era la casta formada por sacerdotes y maestros en la religión y la ciencia, ¿no? Los kshatriyas, que era la casta constituida por la nobleza guerrera y gobernante, quien siempre estaba en defensa de todo lo que era territorio, producción y demás, ¿no? Los vaishyas, que era la casta integrada por comerciantes artesanos, quienes se encargaban de la distribución de todos los objetos que ellos, la distribución de todos los objetos que ellos realizaban, o la distribución de todos los alimentos que ellos cosechaban, ¿no? Los sudras, que era la casta conformada por los sirvientes y esclavos, ¿no? Estos sudras se derivaban de los brahma, ¿no? Entonces fue algo bastante significativo y simbólico dentro de este imperio de la India, ¿no? Bueno, continuamos un poquito hablando del imperio de la China. Este fue un imperio milenario. Se dividía igual en dos etapas: la etapa de la formación cultural y la etapa de la formación del imperio, ¿sí? Dentro de lo que fue la formación cultural, hablábamos de la dinastía Xia, 2100 a 1770 a.C., la dinastía Shang-Yin, 1770 a 1120 a.C., y la dinastía Zhou, que finalizó en 1120 a 221 a.C., ¿no? Son las tres dinastías que formaban parte de la etapa de la formación cultural, ¿sí? Y luego tenemos tres dinastías más que formaban parte de la etapa de formación del imperio, ¿sí? Entonces está la dinastía Qin o Qing, 221 a 206 a.C., la dinastía Han del Oeste, 206 a 8 después de Cristo, la dinastía Xin, 8 después de Cristo, y la dinastía Han del Este, 25 a 220 después de Cristo. De la misma forma, ellos tenían una jerarquía, ¿no? Las clases sociales chinas, acordémonos que hablaban y citábamos estas clases sociales que iniciaban por el emperador, que era el jefe del reino. Luego venía la nobleza, luego la burocracia, campesinos, comerciantes, artesanos, y terminaba con los esclavos, ¿no? Citando un poquito de lo que fue la China, ¿no? Y el imperio chino. Vamos con Japón. Japón también centró dentro de su progreso, dentro de su proceso, muchas etapas, ¿no? Para realizar este estudio, el estudio de la antigüedad de Japón, los historiadores se propusieron dos periodos: el Jōmon, que fue desde el milenio 10 hasta el 5 antes de Cristo, y el Yayoi, que fue desde el 5 hasta los 300 después de Cristo, ¿no? Entonces, data muchos procesos y muchas situaciones que pasaron durante esa época para llegar a que el Japón fuera considerado igual como un imperio importante, ¿no? Y lo último que observamos y estudiamos fue Corea, ¿no? Y en Corea vimos que de la misma forma se destacaba porque dentro de su proceso hubieron tres reinos, ¿no? El Goryeo, el reino Baekje y el reino de Silla, ¿no? Cada uno reemplazado por un anterior, ¿sí? Debido a todo el proceso que tenía de luchas y constantes por el poder que ellos querían obtener, ¿no? Bueno. Vamos a hablar acerca de las actividades, chicos, de esta semana, ¿sí? Las actividades de esta semana
realmente son muy cortas. Usted lo único que va a hacer es revisar su texto para consolidar un poco toda la información, va a revisar las diapositivas, va a revisar las clases, no va a haber actividad escrita, simplemente una pequeña vista de todo lo que hemos hecho durante este proceso de la quinta unidad, ¿sí? Y la actividad escrita, vuelvo y repito, no va a haber, ¿sí? Tenga la bondad. No olvide seguir las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno también. Tomemos en cuenta que debemos seguir manteniendo y cuidando nuestra salud, ¿no? Eso es todo, chicos. Viva Jesús en nuestros corazones.